¿Ven la diapositiva? Sí, maestra. Sí. Entonces, bueno, la prueba que nos quedó de comparación de medias fue una comparación de medias para muestras pequeñas y donde tuviéramos un solo grupo y tuviéramos dos valores. O sea, dos mediciones de ese mismo grupo. ¿Sí? Era la prueba T pareada. Entonces aquí en este ejemplo nos ponen que son los datos, o sea, nos ponen los datos de 8 personas, a las cuales sometieron a... Maestras, no se ¿Perdón? ve el ejemplo, se ve la diapositiva donde se prueba de hipótesis. Yo estoy en la 18. No se ve esa diapositiva, maestra. A ver, ¿cómo la Yo haré? sí veo la 18. Yo igual, maestra, yo también la veo. Ya ahora la veo, maestra. ¿Ya? Sí. Qué bueno. Ok, Gracias. entonces, gracias. Entonces, nos dan el ejemplo de 8 personas, a las que someten o les ponen una dieta durante un mes y se observan el peso inicial y el peso al final de ese mes. Y nos los dan en esta tabla. ¿Qué es lo que tenemos que observar en este conjunto de datos? De acuerdo a lo que habíamos repasado. Que es una muestra pequeña. Es una muestra pequeña porque tenemos N8. Ese es un dato. ¿Qué otro dato nos están dando? ¿Perdón? Son dos valores muestrales relacionados. Nos están dando un valor al inicio y un valor después de aplicarle la dieta que ellos propusieron. O sea, un peso inicial y un peso final. O sea que es un tipo de variable. ¿Qué tipo de variable es? Si está hablando de peso, es una variable cuantitativa. Entonces tenemos una N de 8, un grupo donde cada sujeto tiene dos valores y la variable es cuantitativa. Algo aquí nos falta porque no nos dieron el nivel de significancia. Si no nos dan el nivel de significancia, ¿cuál es el que nosotros vamos a sugerir o a utilizar? El punto 0,5. Punto 0,5. Cuando no nos den un valor del nivel de significancia, utilizamos punto 0,5. Muy bien, gracias. Entonces ya tenemos número de personas, el valor inicial, el valor final, y nos preguntan, ¿presentan los datos suficiente evidencia para concluir que hay diferencia en la reducción promedio de peso? Y nos dan una tercera columna donde nos dan las diferencias. Nos dan las diferencias entre el peso inicial y el peso final de cada una de las 8 personas. Con estos datos yo puedo analizar y definir que para contestar esta pregunta puedo aplicar una prueba T para grupos pareados. O sea, ya identifiqué. Es lo primero que hacemos cuando vemos un conjunto de datos, analizar e identificar cuál es la prueba que vamos a utilizar. Y ya la desarrollamos. Ok, vamos. Entonces aquí son los datos que acabamos de mencionar. Son 8 pares. También vimos que son números
O sea, tienen 8 valores previos y 8 valores al final. O sea, no son valores incompletos o impares. Todos están pareados, todos tienen el mismo número, del antes y el después. No nos dieron los valores descriptivos, por lo tanto nosotros los calculamos y entonces tenemos la media de la diferencia, la desviación estándar de la diferencia y establecemos el nivel de significancia. Ya tenemos nuestros valores descriptivos aquí. Entonces iniciamos el desarrollo de la prueba, recordando los puntos que debemos desarrollar. Entonces, lo primero que hacemos al inicio de la prueba es establecer las hipótesis. Entonces, ya ponemos acá nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula, de esta manera la simbolizamos, donde la media de la diferencia es igual a M1 menos M2 igual a 0. O sea, son iguales, no hay diferencias. Y para contestar la pregunta, la hipótesis alterna, donde la media de la diferencia es igual a M1 menos M2 diferente de 0. O sea que hay una media diferente en lo que nos piden, que es la modificación del peso, ¿sí? Hay diferencia en la reducción promedio de peso y nosotros la simbolizamos con que es diferente. No vamos a desarrollar la prueba para poder definir si disminuyeron o aumentaron, ¿sí? Eso, nos están pidiendo que sea diferente, que probemos que es diferente. Este es el estadístico de prueba, en estos casos de las test pareadas, donde en el numerador tenemos la media de la diferencia y en el denominador la desviación estándar de la diferencia sobre la raíz cuadrada de n. Y n en este caso son n pares, con n menos 1 pares de grados de libertad. Con ese valor, ¿sí? Con esta condición, nosotros vamos a la tabla y identificamos el valor crítico. Ya tenemos el estadístico. ¿Cómo establecemos la región de rechazo? ¿Sí? Vamos a recordar que algo importante que teníamos que mirar bien en el desarrollo de las pruebas era lo que habíamos planteado en la hipótesis alterna. Si la hipótesis alterna nos dice que es diferente, ¿de qué tipo de prueba estamos hablando? ¿De una cola o de dos colas? ¿De dos colas? ¿Perdón? ¿De dos colas? De dos colas. Por lo tanto, tenemos que establecer nuestra región de rechazo con esas dos posibilidades. O sea, que sea menor o que sea mayor, porque es de dos colas. Entonces, localizamos el valor crítico con el nivel de significancia. Vemos que acá que es 0.025 porque es de dos colas. Como es 0.05, vamos a utilizar el valor de dos colas con n-1 grados de libertad. Y vamos al valor crítico. Ya lo tenemos. Vamos a localizar la tabla. Aquí. Entonces, ¿recuerdan? Aquí en la primera columna tenemos los grados de libertad y en la primera fila tenemos los niveles de significancia, si es para una cola, y en la segunda si es para dos colas. Entonces, ubicamos los grados de libertad, en este caso decía que eran 8 o 7, ¿no? 7, y
0.05 para 2 colas, aquí es 0.05. Este es 0.05, ¿ustedes lo logran ver? .05. Entonces, 7.05 aquí nos debe de dar el valor crítico. Sigue esta forma de cómo ubicarlo en la tabla de los valores críticos. Entonces, con ese valor crítico, 2.365, con el valor crítico, nosotros planteamos la región de rechazo. Entonces, nuestra región de rechazo va a ser si el valor de la T calculada es igual o menor a menos 2.365, que es el valor crítico, o mayor, igual o mayor a 2.365. O sea que cuando tenemos una prueba de 2 colas, el resultado de mi estadístico de prueba puede ser negativo o positivo. Hasta ahí vamos, estamos siguiendo. Maestra, yo tengo una duda. ¿De Claro. dónde salió el punto 0.25? ¿Es el resultado? No, recordemos que pusimos aquí arriba que el alfa es 0.05. El nivel de significancia, ¿recuerdan? Porque no nos los dieron. Y como tengo una prueba de 2 colas, cargo 0.025 a la izquierda, 0.025 a la derecha. Porque es de 2 colas, o sea, mi nivel de significancia lo tengo que establecer en los 2 extremos, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Cuando tenemos pruebas de una cola, por ejemplo, que en lugar de que fuera diferente, fuera mayor, vamos a poner 0.05 y solo va a ser a la derecha. Y nuestro valor lo vamos a localizar en la tabla. Vamos a la tabla. Vamos a poner acá, de una cola, dice, para una cola, 0.05, este es el valor, 0.05, 7.05, y este sería el valor crítico, y solo sería un valor positivo, porque es una cola a la derecha. Si fuera menor en la hipótesis alterna, entonces localizamos el valor crítico y al establecer nuestra región de rechazo sería solo el lado izquierdo, que fuera menor a menos y el valor crítico que hubiéramos localizado en la tabla. ¿Quedó claro o lo volvemos a revisar? Sí, maestra. Gracias. ¿Sí? Son los niveles de significancia. Si es para una cola, es todo cargado a una cola. Si es para 2, vamos al lado izquierdo y al lado derecho. En este caso, como es diferente, pues son 2 colas. Y tenemos la posibilidad aquí, cuando nosotros sustituyamos en el estadístico de prueba, de obtener un valor negativo o uno positivo, porque es diferente. Si nuestra hipótesis alterna dice mayor, el estadístico de prueba nos da un valor positivo. Si no da positivo el valor, tenemos que revisar cómo sustituimos en la fórmula. Y si dice que es menor, el valor del estadístico va a dar negativo. Si no da, tenemos que revisar cómo sustituimos en la fórmula. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, sustituimos la media en el numerador, en el denominador la desviación estándar, sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que son n pares, y nos da un resultado que nosotros vamos a contrastar con el valor que obtuvimos en la tabla de los valores críticos. ¿Sí? Aquí no tenemos el resultado. ¿Sí? Solo tenemos que
el valor de la t calculada fue mayor, ¿eh? Porque parece que es positivo, por lo que podemos afirmar que hay diferencia en la reducción promedio de peso. Ustedes pueden hacer pueden hacer aquí todos los cálculos aritméticos y nos debe de dar un valor que es mayor a 2.365. Lo que vemos es el desarrollo de la prueba. Maestra, Sí, claro. ¿qué significa la D? ¿Cuál? La de los datos. ¿La E? D. A la D es la media. Esta es la diferencia. ¿Recuerdan aquí? Tenemos la diferencia. O sea, la persona 1 tenía 310. Tendríamos que ser libres porque pues, en kilos sería un poco. 310 y un mes después tiene 263. O sea que la diferencia entre 310 y 263 es 47. La persona 2 tenía 295 cuando empezó el estudio y 251 cuando terminó. O sea, la diferencia es 44. De aquí vamos sacando las diferencias y la D es la media de la diferencia. O sea, sumamos todas las diferencias, las dividimos entre el número n y nos da la media. Y con la media, pues nosotros ya podemos calcular la desviación estándar y es la desviación estándar de la diferencia. O sea, en esta prueba, en estas pruebas de t pareada, nosotros utilizamos las diferencias. ¿Sí contesté? Sí, la SD es la desviación estándar de la diferencia. La media de la diferencia. Ajá. Son las descriptivas. Calculamos la media, esta es una media, y la desviación estándar de la media. Maestra, perdón, ¿y GL cómo lo puedo interpretar? Grados de libertad. ¿Recuerdan cuando teníamos un valor, o sea, solo una muestra, era menos un grado de libertad, o sea, n menos 1. Cuando tuvimos dos muestras independientes, era n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Y en este caso de las muestras pareadas, es con n menos 1 pares grados de libertad, porque como se está tratando de una muestra pareada, por eso aquí cuando fuimos a los grados de libertad era n menos 1, fueron 7, porque trabajamos con pares. ¿Sí? ¿Sí contesté? Sí, maestra. Muchas gracias. Entonces, siempre que sea pareada, siempre se le va a restar un -1 al n. Al n par. Ándale, n pares siempre se le va a restar 1. 1, sí. En el caso de las muestras pareadas es n menos 1 pares. O sea, n menos 1 al grupo de pares. Sí. O sea, son las formas. En el caso de que tengamos un grupo, es n menos 1 sujetos, o sea, no n menos 1 sujetos, pero es un grupo. Cuando tenemos dos grupos, es n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Y cuando tenemos una muestra pareada, es n menos 1 pares. Maestra, ¿Sí? ¿y si nos dan un número impar, también hay que restarlo o se queda así? Si nos dan un número impar, o sea, como el número de impar de n's, bueno, que fueran 9 Sí. pares, sí, Ajá. es Sí. n menos 1. Si es n menos 1 pares, aquí circunstancialmente fueron 8.
Pero recordemos que como es una muestra pequeña, es menos de 30. Podrían ser 15, ¿sí? También. Es menos de 30. Esa es una de las ventajas cuando nosotros desarrollamos las pruebas, justificamos su utilización. Entonces, en la justificación de la utilización de la prueba es donde describimos, porque es una variable cuantitativa, porque es un grupo, ¿sí? Ahí describimos el tamaño de la muestra, todo. Y por eso podemos decidir cuál es la prueba que vamos a utilizar. O sea, cuando nosotros vemos un conjunto de datos, lo analizamos, definimos cuáles son las características que tienen, las escribimos, y esas nos permiten justificar la prueba que le voy a aplicar para contestar la pregunta. Aquí es... Ya tenemos, ahora tenemos las tablas, los valores. Maestra, Perdón, ¿sí? entonces, como ejemplo, si tenemos una muestra de pares, de Una muestra pareada. Okay. pareada con un total de sujetos de un tamaño de la muestra de 9, los grados de libertad serían... ¿cuánto? N-1 pares, N-1 pares. Y eso sería... 8. Aunque fuera el 9 el número. Porque son 9 pares, porque es N-1. Ok. O sea que Aquí está. realmente cambiaría si fueran 3 grupos. O bueno, 3 Si fueran variables. si fueran 3 medidas, acabo de escuchar aquí a alguien que dijo 3. Si fueran 3 medidas, no podemos aplicar este tipo de prueba. Por ejemplo, si ustedes deciden que van a hacer este estudio y tienen 20 sujetos o 25 personas, es una muestra pequeña. Y, bueno, van a pesarlas inicialmente, les van a proponer un tipo de dieta y las van a pesar al mes. Ya tienen un dato. Y las van a pesar a los 2 meses. ¿Sí? Ya no puedo hacer esta prueba. Porque esta prueba lo que me permite es comparar una media que inicia con la media al final. ¿Sí? Sería la utilización de otra prueba la que nos permite medir varias veces un conjunto de datos y después analizar esas diferencias. Y en esos casos estamos hablando de análisis de varianza, ya no de comparación de medias. También es muy utilizado cuando tenemos estudios relativamente largos, podemos decir, ¿no? Que no son tan cortos, porque aquí es de un mes. Pero nosotros podemos proponer un estudio que sea la aplicación de cierta dieta y medir a las personas cada 3 meses durante un año. Entonces será otra prueba la que yo aplique, no será una comparación de medias. En el sentido global de mi estudio, ahora sí a mí me interesa saber cuánto fue la diferencia entre la primera y la segunda medida, pues entonces sí hago una comparación de medias. O entre la primera y la última medida, también puedo hacer una comparación de medias. ¿Sí me estoy explicando?
a Sí, la maestra. persona que mencionó más de 2 medidas, y a todos en general, es otro tipo de muestra. En las comparaciones de medias tenemos 2 valores. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de este mismo tipo, donde tenemos una comparación de la presión arterial en 4 pacientes antes y después de un tratamiento. Estos son los datos, son 4 pacientes, nos dan un valor basal, un valor después del tratamiento y nos dan las diferencias. Y nos preguntan, con los datos podemos afirmar que existe una reducción promedio de la presión arterial. Entonces es hacer todo el análisis como lo hicimos en el otro, ver el número de personas, las características que hubo en su medición, si es un grupo, si son 2 grupos, el tipo de variable, ¿sí? Si nos dan el nivel de significancia, si no nos los dan, nosotros establecemos el de 0.05 y analizando el conjunto de datos, nosotros decidimos cuál es la prueba a aplicar, de acuerdo a lo que nos proporciona ese conjunto de datos. Como son datos pequeños, pues nos los dan originales, nosotros calculamos las medias, las desviaciones estándar y después desarrollamos la prueba. Fíjense acá, cuando establecemos la hipótesis nula, bueno, aquí nos faltó H0, es igualdad, y la hipótesis alterna es mayor que 0. ¿Sí? Aquí debemos de estar pendientes de que cuando sustituyamos los valores en el estadístico, nos dé un valor positivo. Si al sustituir nos da un valor negativo, hay que revisar o el establecimiento de la hipótesis o el cálculo en la sustitución del estadístico. ¿Quedó claro eso? Si en mi hipótesis... Sí, ¿sí? ¿Vas a preguntar algo? No, sí entendí lo que estás explicando. Sí. Si en la hipótesis alterna el signo es mayor, el valor del estadístico debe ser positivo. Si nosotros tenemos en la hipótesis alterna un signo de menor y al desarrollar el estadístico nos da un signo positivo, hay que revisar. Hay que revisar porque no es consistente. Entonces, o revisamos el establecimiento de la hipótesis, que ahí podría estar, o revisamos la sustitución en el estadístico. Entonces, el valor crítico, de acuerdo a los grados de libertad, y establecemos nuestra región de rechazo, que en este caso es a la derecha. Si el valor obtenido del estadístico es igual o mayor al valor crítico, con el nivel de significancia que se hubiera decidido. Y la conclusión. Acá hay un ejemplo. Podemos analizarlo y definir cuál sería la prueba.
¿Quién quiere leer? Yo puedo leer, maestra. Es posible concluir que los niños crónicamente enfermos tienden, en promedio, a tener menos confianza en sí mismos que los niños sanos. Se aplicó una prueba diseñada para estimar la confianza en sí mismos en 16 niños crónicamente enfermos y 21 niños sanos. Las calificaciones medias y desviaciones estándar fueron las siguientes. De acuerdo, entonces nos dan un enunciado, gracias, y nos dan un conjunto de datos, donde tenemos dos grupos. Un grupo de niños enfermos, con su media y su desviación estándar, y un grupo de niños sanos, con su media y su desviación estándar, y nos dan que el nivel de significancia para la prueba que decidamos sea de 0.05. Entonces, ¿cuál sería la prueba? ¿Qué es lo que tenemos que analizar en este conjunto de datos? ¿Qué es Bueno, una muestra grande? vamos a analizar eso. Si yo tengo en 16 niños crónicamente enfermos y tengo otro de 21 niños sanos, ¿cuántas muestras tengo? 37. ¿Cuántas muestras? 2. Sí, tengo 37 niños. Sí, gracias. Es que no les veo, ¿no? Solo oigo sus voces. Gracias. Sí. Tenemos una muestra con 16 niños crónicamente enfermos y otra muestra con 21 niños sanos. Tenemos dos muestras. O sea, está un grupo de enfermos con su media y su desviación estándar y un grupo de niños sanos con su media y su desviación estándar. Entonces, ya identificamos que tenemos dos grupos. Dos grupos que, ¿qué característica tienen estos dos grupos? Que son independientes uno de otro. Son independientes porque unos son niños enfermos, otros son niños sanos. ¿Qué otra cosa tienen de diferente? Son muestras pequeñas. Son muestras pequeñas. Gracias, porque en uno tenemos 16, o sea, el grupo de niños enfermos son 16 y el grupo de niños sanos son 21. ¿Sí? Entonces, cada una de ellas es menor a 30. Y eso habíamos visto, y que no tienen que ser del mismo tamaño. Uno tiene 16 y otro tiene 21. Entonces, tomando en consideración que ellos estimaron la confianza con alguna prueba que les permitió contar, ¿sí? Una calificación, ¿no? Porque tuvieron una media y una desviación estándar, entonces es una variable cuantitativa. Tenemos dos grupos independientes y de los cuales son dos grupos independientes menores de 30, o sea, grupos pequeños, y con estos datos nos da el nivel de significancia
No nos han hecho ninguna. Aquí está, mira, aquí está la pregunta. ¿Es posible concluir que los niños crónicamente enfermos tienden, en promedio, a tener menos confianza en sí mismos que los niños sanos? O sea, la pregunta está al inicio. Esta es la pregunta que nos piden, ¿no? Contestar con estos datos. Si podemos afirmar con estos datos que los niños enfermos tienden a tener menos confianza que los niños sanos. Entonces, para contestar esta pregunta con estos datos, nosotros seleccionamos una prueba. ¿Y cuál sería la prueba? La que dice pruébate 2 muestras independientes. Así es una prueba T para 2 muestras independientes, ese es el nombre. Entonces, esta es la forma en la que nosotros analizamos primero el enunciado, el contenido, lo que nos proponen, escribimos, analizamos todo, lo escribimos y definimos cuál es la prueba que vamos a aplicar. Y después ya la desarrollamos. Primero la tenemos que identificar, porque puede ser que si no identificamos bien, desarrollemos otra prueba. Entonces aquí nos dice, bueno, ya establecemos la hipótesis nula, bueno, ya sabemos cuál es la prueba que vamos a desarrollar para contestar. Entonces, la hipótesis nula, donde nos dice que las medias, la media 1 es igual a la media 2, o sea que no hay diferencia. Lo que queremos probar, que la media 1 menor que la media 2. Este es el estadístico, donde en el numerador está la diferencia de medias, en el denominador la varianza conjunta, y este valor con N1 más N2 menos 2, aquí falta un menos 2 grados de libertad. Vamos a la tabla, que incluye valores hasta más de 30, y nos da este valor. En las tablas nos puede dar un valor de 30 o nos puede dar un valor de 40. ¿Sí? Como es de 35 grados de libertad, nosotros podemos seleccionar el valor en estos casos. Sustituimos, ¿sí?, la media 1 menos la media 2. Sustituimos la varianza 1 sobre el tamaño de la muestra 1, más la varianza 2 sobre el tamaño de la muestra 2, y todo esto le sacamos la raíz cuadrada, y ya tenemos los valores del numerador, del denominador y el valor del estadístico. Tenemos que el valor crítico con 35 grados de libertad era 1.6896, y nuestra regla de decisión, ¿cuál sería? Con esta hipótesis alterna y con este valor crítico. Si el valor obtenido del estadístico igual o menor a menos 1.6896. Entonces veamos qué obtuvimos. Menos 3.54. Por lo tanto, con este valor obtenido, me permite rechazar la hipótesis nula, porque menos 3.54 es menor a menos 1.68.
Entonces el valor del estadístico de prueba cae en zona de rechazo, lo que nos permite rechazar la hipótesis nula y afirmar que los niños crónicamente enfermos tienden a tener menos confianza en sí mismos. Recordemos que para poder inferir, pues hay supuestos de que hubo un cálculo de la muestra, una selección de la muestra, todos esos supuestos, ¿no? Antes de desarrollar las pruebas. Aquí pues son ejemplos. Creo que hemos terminado. Hemos terminado la presentación. ¿Alguna pregunta? Maestra, además digamos, del tamaño de la muestra, ¿cuál es la diferencia entre las pruebas T y las pruebas Z? O sea, ¿cómo puedo saber cuándo aplicar cada una? ¿Solo me baso en el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra. Así es. Si tú tienes 40 sujetos, es una muestra grande. Menor 30 o menos, menor a 30, es una muestra pequeña. ¿Quién preguntó? Naomi. Sí. Ok, sí, es el tamaño de la muestra. Otra duda, es que investigando me parecía que habían distintos de distribuciones a la de distribución normal y no entendí si TD-Student entraba dentro de la distribución normal o era otro tipo de distribución. La distribución normal es la Z, ¿sí? Y los valores están establecidos, por eso casi no vamos a buscar a la tabla, porque son valores establecidos, no hay grados de libertad, sino que están establecidos. Y las otras tablas que les mostré son dos opciones de tablas de T. ¿Sí? La que más acomode, pero la que revisamos, donde está en la primera columna los grados de libertad y en las primeras filas los niveles de significancia para una cola y dos colas, son las más amables, ¿sí? Para localizar los valores críticos dentro de la tabla. Es de las más amables. Sí, ¿quedó claro? Sí, maestra, gracias. Ok. Entonces, de esos ejercicios, ya recibí dos ejercicios. ¿Alguien ha tenido inconvenientes? ¿Quiere pasar su ejercicio para que hagamos las aclaraciones? ¿O con este repaso ustedes consideran que ya pueden ubicar? Justificar, ¿no? Justificar en cada ejercicio la elección de la prueba y desarrollarla. O sea, la justificación es un buen guión, ¿sí? Es un buen guión para la identificación de la prueba de acuerdo al conjunto de datos que nos presenten. Bien, entonces, voy a revisar los que ya me enviaron, espero que me envíen los otros grupos y estoy elaborando otro pequeño grupo de ejercicios para
para repasar antes de ver un tema nuevo. ¿De acuerdo? Maestra, ¿serían ejercicios como de estos mismos? Sí, sí, ya de todas las, así como estos, de estos fueron de todas las 5 pruebas. Sí. Lo que le vamos a enviar que menciona que ya tiene 2 trabajos, o sea, recibidos, ¿es ya la final o solo es como para revisión? Pues si me los envían, de hecho uno ya lo revisé porque me lo enviaron creo que antier, y pues en el fin de semana los voy a revisar y se los devuelvo para que ya, pues le vayan, bueno, las pequeñas, porque son pequeñas, los pequeños comentarios que les hago y que les agreguen las justificaciones. Claro. Ah, ok, maestro, entendido. ¿Sí? Entonces, si lo mandan hoy, pues tengo pues, el fin de semana para ir revisando. Y ya pues, se los devuelvo y pues el siguiente miércoles pues ya puede ser formal la entrega. Ah, perfecto, maestro. Gracias. Ok, bien. Maestra, ¿hoy se le envían los ejercicios? Para la revisión. O sea, si me los envían para que yo empiece a revisarlos y se los devuelva y se completen, entonces sí, ya me dio, porque es una actividad de aprendizaje que tiene muchos puntos. Porque son muchos ejercicios. Ok, maestra, gracias. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Otras dudas? Se entrega en formato, o sea, el miércoles se entregaría en formato de ADA. Si ustedes me lo envían, de hecho el formato de ADA pues es poner el objetivo, hacer los ejercicios y luego la conclusión. Si quieren hacer de una vez el ejercicio formal, pero lo que yo voy a revisar es el desarrollo, la justificación y el desarrollo de cada ejercicio. Gracias. Sí, muy bien. Pues sí, con eso ya queda claro o alguien quiere alguna otra pregunta. Si no, pues ya terminamos. Si en algún momento, sí, claro, eres Diana, ¿no? O alguien, no sé quién, es que no los veo. Soy yo. Le quería preguntar cuando nos preguntan por los supuestos, como qué supuestos se deben cumplir. Los supuestos es la justificación. Bueno, los supuestos es que, pues fue, en el caso de las muestras, que de estos son, como son pruebas paramétricas, bueno, pues que hubo cálculo de la muestra, selección de la muestra, que tienden a la normalidad, porque son pruebas paramétricas. Que en los estudios, cuando se desarrollan, se cumplen todos los supuestos. Se hace cálculo, se hace selección, se hace una serie de pruebas para ver si cumplen con acercarse a las distribuciones normales y ya después se hacen
este tipo de comparaciones. Esos son los supuestos. Ok, entonces en el caso de los ejercicios, solo es como que describir el procedimiento y justificar. Justificar, sí, porque nosotros pues son ejercicios, pero justificar para identificar, bueno, cuál es la prueba idónea para ese conjunto de datos y responder la pregunta. Está bien, gracias maestra. Bueno, mucho gusto. Vamos a ver si estos que faltaban los tenemos aquí. Edier. Brenda. Fernanda. Presente, maestra. Fernanda. 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 Ah, no. Soy la otra Fernanda. Ok. Fernanda Marina, ¿eres? Sí, maestra. Ok, muy bien. Ok. Magnolia. Presente, maestra. Bueno, ahora sí ya, creo que solo los otros compañeros no lograron. Muy bien, entonces espero sus trabajos para revisar. Y si hay alguna otra duda, me la pueden pasar por el WhatsApp o me mandan un correo, ¿sí? Y yo les voy devolviendo los trabajos. Muchas gracias, maestra. Bueno, que tengan un buen día. Buen fin de semana. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Igualmente. Bonito fin de semana. Y a seguirse cuidando. Bonito día, maestra. Igualmente, bueno.